Ya, habíamos comenzado a ver la transformada de Laplace de funciones que no son continuas, ya, como por ejemplo todas estas funciones que son continuas por trozos, ¿sí? La función que mencionamos fue la función de Heaviside, que es esta U, ¿sí? Hicimos la gráfica de la función de Heaviside y particularmente acá hicimos la función de Heaviside de t-5. ¿Sí? Después vimos algunas funciones medias extrañas que se pueden escribir utilizando la función de Heaviside. Para finalmente resolver una ecuación diferencial con la función de Heaviside. Y no demostré ese teorema y me gustaría esta clase aprovechar y demostrar este teorema. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos acá, no sé qué hice. Parece que... Ya, entonces acá tenemos la transformada de Laplace, ¿sí? De la función de mu t sub 0 de t de s. Esta transformada, todas las transformadas de Laplace es la integral entre el 0 y el infinito de la función que quiero transformar por Euler elevado a menos st de t. ¿Sí? Ahora, la función que quiero transformar es una función definida por tramos. Esta función está definida por tramos. Recuerden que esta función es la que tenemos definida acá arriba. ¿Sí? Es esta función que está acá. Por lo tanto, esta función la voy a pegar acá. Esta función tiene dos valores. Cuando el t sub 0 es cuando el t, perdón, es menor o igual al t sub 0, la función vale 0. Por lo tanto, lo que corresponde es separar la integral en dos. Voy a integrar entre el 0 y el infinito, no, entre el 0 y el t sub 0. O sea, en este tramo, sí, voy a usar 0 por Euler menos st de t. Más, y entre t sub 0 y el infinito, voy a usar este tramo, ¿sí? Que este tramo es, la función vale 1 por Euler menos st de t, ¿sí? Porque tengo dos tramos. En este tramo, que es el azul, ¿sí? Tramo 1, tengo que usar los intervalos que corresponden. Y en el tramo 2, los otros intervalos, ¿sí? Que serían el intervalo entre t0 y el infinito. Ok, esta integral evidentemente va a valer 0, ¿sí? Porque sería la integral de 0, y eso es 0, más la integral entre t sub 0 y el infinito de Euler st, Euler menos st de t, ¿sí? Pero esta integral, ¿sí? La voy a desarrollar. Para desarrollar esta integral, voy a cambiar el infinito por el límite. Entonces me va a quedar el límite cuando c tiende a infinito de la integral entre t0 y c de Euler menos st de t. Esa va a ser la integral, ¿sí? ¿Todos bien hasta acá? Perfecto. Entonces, acá me voy a desarrollar esta integral. Acuérdense que esa integral la hemos desarrollado muchas veces y ustedes ya saben que esa integral es, la integral de la exponencial es la misma dividida en el argumento, que es menos s, y evaluada entre el 0 y el c. Por lo tanto, me va a dar el límite cuando c tiende a infinito de Euler menos S por C dividido en menos S, menos, ¿cierto? Euler elevado a menos S por 0 dividido en menos S. Y Euler elevado a 0 es 1, así que esto me va a dar igual al límite cuando C tiende a infinito, ¿sí? De Euler menos SC dividido en menos S,
¿sí? Por menos, perdón, pero menos por menos me va a dar más 1 partido en S. ¿Sí? Porque ojo que este menos con este menos se transforma en S más. Ya, profe, la reunión. No, aquí. Ya, entiendo que a la Ale la videollamada se le ha caído 2 pesos, ¿no? O a mí, si alguien me confirma. Fer, Kevin, que te acabáis de conectar, no sé si soy yo la que tiene los problemas de internet, es la Alejandra. El resto de la gente parece que la Ale. Gracias, Fernando. Ya, entonces, acá me va a quedar, me queda el límite, ¿cierto?, de Euler menos SC partido en menos S. Este límite, fíjense que el exponente es negativo, entonces lo voy a escribir como el límite cuando C tiende a infinito de 1 partido en menos S por Euler SC, más 1 partido en S. Y si el S es positivo, entonces este límite se va a 0, porque lo de abajo crece muy rápido, ¿sí? Porque el límite es cuando el C tiende a 0. Entonces, si C tiende, o sea, cuando C tiende a infinito. Si C tiende a infinito, entonces ese límite me va a dar 0. Por lo tanto, esto es el límite cuando C tiende a infinito. Bueno, acá ya se desaparece el límite, ¿cierto? Y me queda que simplemente... Ah, es que aquí nunca fue el 0. Ojo acá me equivoqué. Porque tengo que evaluar en T sub 0, no en 0. Entonces aquí tendría que haber evaluado en T sub 0. En T sub 0, Euler menos S T sub 0. Entonces aquí sería, corrijan ese error, Euler elevado a menos S T sub 0. Porque tenía que evaluar en T sub 0, no en 0. ¿Ya? Así que yo había escrito 0, corrijan ese error, ¿sí? Para que podamos continuar. Y entonces esto me va a dar Euler menos S T sub 0 dividido en S. Así que esa es la transformada de Laplace de la función escalón. ¿Sí? La transformada de Laplace de la función escalón. Ejemplo, ¿sí? Si yo quiero calcular la transformada de Laplace, ¿cuál sería la transformada de Laplace del escalón t-5? ¿Sí? Esta transformada sería 1 partido en S, que es lo que está acá, pero ahora el T0 valdría 5. Entonces me quedaría Euler elevado a menos 5S. ¿Ya? Esa sería la transformada de Laplace del escalón T-5. ¿Sí? Y ahora sí voy a dejar ahí un minuto para que copien y podamos continuar. ¿Están en prueba? Porque tengo muy poca gente conectada. O ya estamos todos muy cansados. Creo que están en prueba porque veo varias gente llegando. La verdad, muy cansados, profe. Sí, ya estamos todos muy cansados, pero tranquilo. Ya, para los que se están recién conectando, volví a hacer un repaso de la clase pasada y a la clase pasada habíamos estudiado la función escalón, ya que es esta función que está aquí escrita, ¿sí? Y dentro de esa clase estaba este teorema, esta proposición, mejor dicho, que dice que la transformada de una función escalón es la que está ahí. Y yo lo único que he hecho hasta el momento es realizar la demostración. Así que Kaori, ¿tú tomas apunte?
Yo a mis sobrinos los obligo a conectarse ¿Profe? con el cuaderno y tomar apuntes, pero no sé ustedes. Disculpe. ¿Gaby, tú tomas apuntes de la clase? Sí, algo, profe. Lo que pasa es que ahora estoy un poco enferma. Ya, bueno, voy a esperar aquí, voy a darles 2 minutos, ¿cierto? Para que tomen los apuntes a los que se están recién conectando. Solo he hecho esta demostración, así que tranquilos. Ya estaba haciendo la demostración de por qué la transformada de Laplace de la función escalón es 1 partido en S, ¿sí? Por Euler elevado a menos ST sub 0. Así que son las 18:05, les doy 2 minutos para que copien. Para los, vuelvo a insistir, los que estaban recién conectándose, contándoles que solo habíamos hecho esto, así que les doy 2 minutos ahí para que copien lo que estaba haciendo la demostración y continúo. Profe, Dime. disculpe que la moleste. ¿Será que yo me podría retirar? Lo que Sí, pasa por es que estoy supuesto. muy mal, profe. Es que, de hecho, me saqué antes de ayer la prueba del COVID, todavía estoy esperando los resultados. Sí, por supuesto, Gabriel, no hay problema. Y estoy, gracias, profe. Ahí igual, cualquier cosa le voy a avisar. Sí. Ya. Entonces, nosotros vamos a ver ahora este teorema de traslación. Los teoremas de traslación es donde vamos a aplicar todo lo aprendido de transformada de Laplace, porque los teoremas de traslación van a ser súper útiles para calcular sobre todo la transformada de Laplace inversa. Cuando quiero calcular la transformada inversa de Laplace, los teoremas de traslación son bastante útiles. Entonces, el primer teorema de traslación dice que si la función, que la transformada de Euler elevado a AT por la función f es la transformada de la función trasladada en S menos A. Vamos a ver varios ejemplos de esto antes de continuar. Entonces, voy a copiar el teorema y vamos a ir revisando. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuál era la transformada, por ejemplo, del seno de 5t? ¿Cuál es esa transformada de Laplace? ¿Cómo queda la transformada del seno de 5t? La pueden escribir en el chat o me pueden avisar si se acuerdan cuál era. ¿Cuál era la transformada del seno de 5t? Pueden revisar las clases anteriores. Kevin, ¿cuál era la transformada del seno de 5t? No estoy seguro, pero creo que es 5 partido en S cuadrado. No, más, Más 25, ¿cierto? más 25. Porque es el a dividido en S cuadrado más a cuadrado. Verdad. Ya, 25. el 25 lo voy a tratar de hacer el 25 bien cuadrado y la S bien redondeada para que no se vean igual. Ya. Entonces, ¿qué dice el teorema de traslación? Fíjense que, no sé si se han fijado, pero durante todo el curso yo he tratado de ponerle acá la letra S. ¿Ya? Esto quiere decir que es el seno de 5t depende de S. Entonces, la transformada de Euler elevado a 2t del seno de 5t de S es según el teorema. Fíjense que aquí tengo el A, que es el Euler, y aquí tengo la función. Entonces, ¿cuánto vale A para este caso? Para este caso,
Vayan comparando. ¿Cuánto valdría A? 5. No, porque este es el que está dentro del seno. Este vale 5. Ese 5 está ahí y está acá al cuadrado. Pero me refiero a este A, Denise, a ese A que está aquí. ¿Cuánto vale acá? Entonces sería 2. Sería 2, ¿cierto? Por lo tanto, acá el teorema dice que tengo que hacer la transformada de f, ¿sí? Que sería la transformada de la función f, es decir, la transformada, ¿y cuál es la función f? ¿Cuál es la función? ¿Cuál? Escuché a alguien ahí, pero muy a lo lejos. ¿Cuál es la función f? Fíjense acá, estoy comparando esto con esto para usar el teorema de traslación. ¿Cuál sería la función f de t? ¿Qué función debería usar acá? Sería Euler elevado a 2t. No, Euler elevado a t es esta que está acá, ¿cierto? Esta es Euler elevado a t, esa que está ahí. ¿Sí? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la función f de t? Entonces sería seno. El seno de 5t. 5t. Entonces me va a quedar la transformada del seno de 5t, y todo esto ya no evaluado en s, sino que evaluado en s menos 2, porque la vale 2. Y la transformada del seno, nosotros ya sabemos que es 5 dividido en s cuadrado más 25, pero todo esto evaluado en s menos 2. Esto quiere decir que donde había una s, ahora tengo que colocar una s menos 2. Entonces esto es 5 dividido en s menos 2 al cuadrado más 25. ¿Ya? Por lo tanto, la transformada del Euler de 2t del seno de 5t de s va a ser igual a 5 dividido en s menos 2 al cuadrado más 25. Esa es la transformada de la función en este caso. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, porque este teorema tiene que quedar muy, muy claro. Entonces este es el ejemplo 1. ¿Sí? Ejemplo 1. Veamos un ejemplo 2. ¿Sí? Si quiero calcular la transformada de Euler 3t por t cuadrado. ¿Sí? Entonces esto sería la transformada de la función que sería el t cuadrado. Fíjense que aquí voy a marcar los colores S, y aquí está el S menos 2. Entonces sería la transformada de t cuadrado, y todo esto evaluado en S menos 3. Porque sería este t cuadrado es el que va acá, y este 3 de acá es el que está ahí. Y la transformada de t cuadrado es exactamente 1, no, sí, no, es la transformada de t cuadrado, es 2 factorial dividido en s al cubo. ¿Sí? Esa sí no me equivoco, si alguien me puede corregir si es que me equivoqué. Pero todo esto evaluado en s menos 3. Eso quiere decir que donde había una s, ahora yo coloco un s menos 3. Por lo tanto, esto es 2 dividido en s menos 3, todo esto al cubo. ¿Sí? Por lo tanto, la transformada de Euler 3t, t cuadrado, de s es 2 dividido en s menos 3, todo esto al cubo. Y voy a darles un minuto ahí para que puedan copiar estos 2 ejemplos que hemos hecho del primer teorema de traslación. Hay varios teoremas de traslación.
Entonces, continuamos con otro ejemplo. Un último ejemplo para terminar. Si yo quisiera calcular ahora la transformada, ¿sí? Si yo quisiera calcular en cambio la transformada de, ¿sí? La transformada de Euler menos 5, no, voy a usar Euler menos t por coseno de t. ¿Sí? ¿Cómo quedaría esto? Quedaría, ¿de qué forma, por ejemplo, Kevin? Quedaría... Voy a subir para que vaya el es ejemplo parecido, anterior. es parecido a la 1, ¿cierto? Sí, parecía la 1. Entonces sería la... Ahí, el corchete sería el coseno de t. Perfecto. El coseno de t, y acá evaluado en s En- más 1, porque ahora este tiene un signo negativo. ¿Sí? Y el coseno es el que quedó acá. Entonces, esto sería igual, la transformada del coseno es s dividido en s cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. Pero todo esto trasladado en s más 1. Por lo tanto, quedaría s más 1 dividido en s más 1 al cuadrado más 1. Porque acuérdense que trasladar sin evaluar significa que en todas las partes que había s, ahora yo voy a escribir un s más 1. ¿Sí? Y por lo tanto, la transformada de Laplace de Euler menos t coseno de t va a ser igual a s más 1 dividido en s más 1 al cuadrado más 1. ¿Ya? Y esa sería la transformada en este caso. ¿Todo bien hasta acá? Fer, ¿vamos bien? Ya. Ok. Veamos ahora qué pasa con la transformada inversa y este teorema de traslación. ¿Ya? Veamos entonces qué sucede con la transformada inversa. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la transformada inversa de s dividido en s cuadrado más 2? No, esa no. ¿Sí? Ya, si yo... No, esa no. La vamos a poner aquí uno. Ya estamos ahí. ¿Cómo calcularían ustedes esa transformada inversa? ¿De qué función viene esta transformada inversa? ¿Cómo lo harían? Ideas. Yo factorizaría abajo por S. ¿Ya? Me quedaría como la forma de la transformada del seno. Ya, me quedaría 1 partido en S más 6. Entonces acá, más que quedarte como la forma de la transformada del seno, Denise, te quedaría como para hacer fracciones parciales. ¿Sí? Porque ahí tendría que usar fracciones parciales para separar. Pero, veamos acá completación de cuadrado. ¿Sí? Entonces, completación de cuadrados. Entonces, ¿qué pasa con 1 dividido en s cuadrado más 6s? Le voy a sumar, fíjense que le voy a sumar 9 y le voy a restar 9. ¿Por qué 9? Porque le estoy restando, este de acá representa
¿sí? El 6S representa el doble del primero por el segundo elemento, o sea, al revés, ¿cierto? El doble del primero por el segundo elemento. Eso representa entonces en ese caso. Elimino las S y me queda que 3 es igual a la cajita. Por lo tanto, el segundo elemento es 3. Entonces yo le tengo que sumar el 3 al cuadrado y restar el 3 al cuadrado. No sé si se acuerdan de completación de cuadrados, ¿o no? ¿No? Ya, entonces en este caso yo le sumo y le resto 9. ¿Por qué le sumo y le resto 9? Porque ahora, entonces 1 dividido en s cuadrado más 6s más 9, menos 9, todo esto que está acá es el cuadrado de binomio. Fíjense que todo eso va a ser 1 dividido en s más 3, todo eso al cuadrado, menos 9. ¿Sí? Ese es el cuadrado de binomio. Porque s más 3 al cuadrado es s cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que me da el 6s, más el segundo al cuadrado, que me va a dar el 9. ¿Ya? Y ahora, ¿a qué se parece esto entonces? ¿A qué transformada se parece lo que tengo aquí ahora? A la del seno, si no me equivoco. A la del seno, ¿cierto? Se parece a la del seno, porque la transformada, y se parece a la del seno, pero trasladada en 3, porque va a ser recordar que la transformada ¿sí? Recordar que la transformada de Euler menos 3t por el seno de 3t es la transformada del seno, todo esto trasladado en s más 3. Y la transformada del seno es 3 dividido en s cuadrado más 9, pero todo esto trasladado en s más 3. Entonces la transformada de esta va a ser 3 dividido en s más 3 al cuadrado más 9. ¿Sí? Esa va a ser la transformada de Euler menos 3t por el seno de 3t. Entonces, la transformada inversa de 1 partido en s cuadrado más 6s es igual a la transformada inversa de 1 partido en s más 3 al cuadrado menos... Ah, pero este tiene un menos 9. Ojo que aquí tiene un menos 9, entonces no es el seno. ¿Qué es? Si en vez de tener un más 9 tiene un menos 9, ¿qué era? Revisen su tabla de transformada. ¿Qué pasa cuando abajo no tengo s cuadrado más a cuadrado, sino que tengo s cuadrado menos a cuadrado? ¿Qué tipo de transformada era esa? En la tabla me sale como seno de h. Seno de h, ¿cierto? Es el seno hiperbólico. ¿Sí? La transformada del seno hiperbólico, ¿sí? De ahí viene la h,
es la transformada del seno de h, ¿sí? Y acá, en vez de ser todo esto, voy a borrar, va a ser la transformada del seno hiperbólico, que va a ser 3 dividido en s cuadrado menos 9, todo esto evaluado en s más 3, así que me queda 3 dividido en s más 3 al cuadrado menos 9. ¿Ya? Entonces, esta es parecida a esta, menos 9. ¿Y qué le falta para hacer exactamente? Fíjense que esta transformada me va a dar esta. Así que, ¿qué le falta a esto para hacer exactamente la transformada de la exponencial por el seno hiperbólico? ¿Qué le faltaría? Que el numerador fuera 3. Me faltaría que el numerador fuera 3, ¿cierto, Denise? Por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por 3. Oye, ya estoy como muerte fría, espera. Ya ahí sí. Ya, entonces voy a multiplicar y dividir por 3, ¿ya? Es decir, voy acá, multiplico por 3 adentro, pero divido por 3 para no alterar la ecuación. Entonces esto va a ser 1/3 la transformada inversa de 3 dividido en s más 3 al cuadrado menos 9. Así que esto va a ser 1/3, ¿ya? Y es Euler elevado a menos 3t, la transformada del seno hiperbólico de 3t. Así que este teorema de traslación, si bien lo puedo usar para calcular directamente las transformadas de Laplace, también puedo calcular la transformada inversa. ¿Ya? Así que les doy aquí un par de minutos para que puedan copiar. Ya. ¿Me dices, Denis, cuando estés listas con la apunte? Estoy lista, profe. Ya, perfecto. Entonces, veamos ahora el siguiente teorema. El segundo teorema de traslación tiene que ver con la función de Heaviside. Ya, este teorema, en cambio, dice que cualquier función de Heaviside, la transformada de una función de Heaviside por una función f trasladada, va a ser Euler por la transformada normal. ¿Ya? Entonces, veamos este teorema acá. Vamos viendo varios ejemplos. Vamos a tratar de hacerlo igual que el otro, compartir con ejemplos un poco más sencillos y después vamos avanzando. Entonces, primer ejemplo. La transformada de U
de t menos 5 por t menos 5. ¿Ya? Entonces, esa transformada, por ejemplo, acá tengo, esta es la función escalón, ¿sí? Y esta es la función trasladada. Por lo tanto, va a ser Euler elevado a menos 5 por S. ¿Sí? Voy a cambiarle aquí, este un 5, lo voy a cambiar por un 3 para que no se confundan. Va a quedar así. Entonces, ¿de dónde salió ese 5? Ese 5 que está arriba de la S salió de la función de Hepside. ¿Ya? Y me queda por la transformada de la función no trasladada, así que la función va a ser esa. Por lo tanto, porque esto es f de t menos a, y esto que está aquí es f de t, ¿sí? La función no trasladada. Entonces ahora, esto va a ser igual a Euler menos 5s por la transformada de t, y la transformada de t es 1 dividido en s cuadrado. Así que esa va a ser la transformada de la función escalón. Yo sé que esta es un poco más compleja porque aquí aparece la función trasladada y aquí la función sin trasladar. Pero veamos otro ejemplo. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, la transformada de la función de t menos 2, ¿sí? Por el seno, no. ¿Ya? Por Euler elevado a menos o elevado a t menos 4. Esta función. Entonces ahora, esta sería la función de Hepside, esta sería la f trasladada. Esta es f de t menos... Ah, es que aquí me equivoqué en algo. Este tenía que ser un 5. Tienen que estar trasladadas en lo mismo. Tiene que coincidir, ¿sí? Tiene que coincidir este 5 con este 5 que está acá. ¿Sí? Entonces, por eso acá, ahí sí. Entonces acá debería ser, lo voy a cambiar por un 2. T menos 2. Entonces, esa es la función de Hepside y la otra es la función trasladada. Por lo tanto, esto va a ser, esta es la función trasladada en T menos 2. ¿Sí? Así que esto va a ser Euler elevado a menos 2S por la transformada. ¿Y cuál sería acá la función? ¿Cuál sería f de t? Si f de t menos 2 es Euler elevado a t menos 2. ¿Cuál sería la función en este caso? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la función? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la función? Perfecto, Kevin. Esa es la función, porque la función trasladada es Euler elevado a t menos 2. Entonces la función sin trasladar es Euler elevado a t. Así que sería Euler elevado a t. Y nosotros ya sabemos que la transformada de Euler elevado a t es 1 dividido en S menos 1. ¿Ya? Así que ahí quedaría el ejercicio. Veamos otro ejemplo. Y para terminar, vamos a ver un ejemplo de la función inversa. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasa si yo quiero calcular la transformada inversa de Euler elevado a menos S, ¿sí? Por dividido en S
al cubo. Yo quiero calcular esa transformada inversa. Entonces, si yo quiero calcular esa transformada inversa, como me aparece un Euler elevado a menos S, yo automáticamente sé que viene de una función de Heaviside. Sí o sí tiene que venir de una función de Heaviside. ¿Ya? Y el 1 partido en S, ¿de qué transformada viene? El 1 partido en S al cubo, perdón. ¿De qué transformada viene? Revisen su tabla. ¿Qué transformada me da 1 partido en S al cubo? ¿Qué función cuando le aplico la transformada me da 1 partido en S o algo partido en S al cubo? ¿T cuadrado? La transformada de T cuadrado, ¿cierto? Entonces, acá tengo una composición porque es el escalón, para que me dé Euler elevado a menos S, tiene que ser el escalón de T menos 1, ¿sí? Y como bien dice la Denise, la transformada de T cuadrado es 6 partido en S al cubo. Pero no puedo escribir acá el T cuadrado, porque tiene que estar trasladado. Entonces va a ser T menos 1, todo eso al cuadrado, porque esa transformada normal va a ser Euler elevado a menos S por la transformada de T cuadrado, que es igual a Euler menos S por, no, está bien, 2 factorial dividido en S al cubo. ¿Sí? Entonces, esta va a ser Euler menos S, 2 Euler elevado a menos S partido en S al cubo. Por lo tanto, a esta transformada que tengo acá, lo que le falta es multiplicarla y dividirla por 2. Entonces, esta transformada la voy a multiplicar por 2 adentro y la voy a dividir por 2. Y me va a quedar que esto es 1/2 la transformada de la función escalón por la función t cuadrado, pero la función t cuadrado trasladada. Tiene que estar trasladada, porque por eso se llama teorema de traslación. ¿Sí? Entonces, la transformada inversa de Euler menos S partido en S al cubo es igual a 1/2 la función escalón de t menos 1 al cuadrado. Va a ser esa en este caso. ¿Sí? Esa va a ser la transformada inversa. ¿Ya? Les voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar y luego continuamos. Me avisan, Kevin, cuando estés listo. Me falta poco, profe. Sí, no hay problema. Listo la Denis, gracias. Vamos a esperar que
Voy a poner ahí todos. Listo, profe. Ya, continuamos entonces. Esos son los dos teoremas de traslación, son los únicos dos teoremas de traslación. Ahora sí, ya podemos resolver cualquier tipo de ecuación diferencial. Ya, la clase pasada dejamos una a media, ¿sí? Que, si mal no me equivoco, fue esta de acá. Nosotros resolvimos hasta donde más pudimos, ¿sí? Dijimos, ok, tenemos la segunda derivada, ¿sí? Más 4 veces i por f de t. El f de t era esta función de acá, ¿sí? Y lo que hicimos fue escribir la función f utilizando la función de Heaviside. Luego de haberlo hecho, ¿sí? Definimos todo, hicimos los mismos pasos de siempre y necesitamos encontrar esta transformada inversa. Entonces veamos cómo se puede calcular esa transformada inversa. Antes de calcularla voy a hacer ciertas agrupaciones. Voy a agrupar este con este y me va a quedar que esto es la transformada inversa de 1 menos s menos 1. Eso es 1 menos s dividido en s, ¿sí? Dividido en s, menos 1 partido en s por Euler menos s pi. Y todo esto dividido en s cuadrado más 4. ¿Ya? Entonces acá me va a quedar que esto es la transformada inversa de 1 menos s dividido en s, en s por s cuadrado más 4, menos 1 dividido en s por s cuadrado más 4 por Euler menos s pi. ¿Ya? Y voy a separar esto en dos. Entonces me va a quedar que esto es la transformada inversa de 1 menos s dividido en s cuadrado más 4 menos la transformada inversa de 1 Euler menos s pi dividido en s por s cuadrado más 4. ¿Sí? Entonces ahora necesito, ¿sí?, descomponer en fracciones parciales para poder continuar. Porque acá sí o sí tengo que separar este denominador de este por medio de fracciones parciales. Es lo que corresponde. ¿Ya? Entonces voy a hacer las fracciones parciales acá en Wolfram. ¿Sí? Yo las hago directamente, voy a cambiarme de pantalla, pero yo las hago de forma directa acá. Me gusta Wolfram para fracciones parciales porque no tengo que escribir mucho, sino que basta que escriba la fracción y lo hace como que reconoce que lo que quiero hacer es la fracción parcial. ¿Sí? Entonces acá voy a escribir textual lo que tengo. 1, bueno, usar paréntesis para que no tener problema. S por S cuadrado más 4. Eso es lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, el lápiz, acá está. Ya, ¿por qué me gusta Wolfram para fracciones parciales? Porque no tuve que decirle nada. Ya, nada. Solamente, automáticamente Wolfram sabe que quiero hacer la separación de fracciones parciales y ahí me la da. Me dice la expansión en fracciones parciales es esa. ¿Sí? Entonces la voy a hacer ahora. Me va a quedar que esto es igual a la transformada inversa de menos s menos 4 dividido en 4
S cuadrado más 4. ¿Sí? Y esto más 1 partido en 4S. Menos, voy a correrlo hacia acá, ¿sí? Menos este que tengo aquí arriba que no le he hecho nada todavía. Menos ese de ahí. ¿Ya? Y acá, obviamente que este 4 lo voy a sacar y me va a quedar que es la transformada inversa de, y voy a factorizar por el menos aquí, entonces me va a quedar, voy a sacar menos 1/4, ¿sí? De la Profe, transformada, dime. está compartiendo su... Ay, perdón, me quedé en el Wolfram. Gracias, Denise. Dame un minuto. Y ahí sí. Solamente escribí la parte de fracciones parciales. ¿Sí? Escribí todo esto. Ahora lo escribí como todo esto. ¿Sí? Y lo voy a separar por este signo más y saqué ese de ahí. El menos y el 1/4. Entonces aquí me queda dividido en S cuadrado más 4. Todo esto, más, voy a sacar el 1/4 y la transformada inversa del 1 partido en S menos la transformada inversa de Euler menos SP dividido en S cuadrado más 4. ¿Sí? Y ahora esta transformada también la voy a separar por esa suma. Y me va a quedar que esto es igual a menos 1/4 por la transformada inversa del S dividido en S cuadrado más 4 más 4 veces la transformada inversa del 4 dividido en S cuadrado más 4 más 1/4 la transformada inversa de 1 partido en S. Esto lo voy a correr hacia acá. ¿Sí? Y después bajo este que no le he hecho nada todavía. Y aquí me comí un paréntesis que es ese que está ahí. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 partido en S? 1. 1. ¿Y cuál es la transformada inversa de S cuadrado? S cuadrado más 4 partido en S cuadrado más 4. Coseno de 2t. Coseno de 2t, ¿cierto? Perfecto. Entonces esto va a ser menos 1/4 coseno de 2t. Y acá, para que este sea el seno de 2t, ¿qué debería tener el numerador? El 2. 2. Debería tener un 2 y tiene un 4. Así que voy a sacar el 2. Acuérdense que el 4 lo puedo escribir como 2 por 2. Así que esto va a ser más 2 por el seno de 2t. No sé si queda claro ahí o si lo hice muy rápido en un paso. ¿Sí? Porque el 4 el 4 es 2 por 2. Entonces esto es lo mismo que escribir 2 por 2. Y este 2 lo saco de la transformada inversa. Entonces me queda 2 por la transformada inversa del seno. ¿Ahí sí? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Y entonces esto es más 1/4 por 1 menos la transformada inversa de Euler menos SP dividido en S cuadrado más 4. Y acá voy a volver a hacer fracciones parciales. Pero las fracciones parciales de ahora no pueden tener arriba en la exponencial. Entonces voy a hacer fracciones parciales solo de 1. Entonces vamos a hacer fracciones parciales
de 1 partido en S por S cuadrado más 4. Estas fracciones parciales nuevamente las voy a hacer directo en Wolfram, ¿sí? Entonces me queda 1 dividido en eso, y esa fracción parcial me va a dar, me da 1 partido en 4S menos S dividido en 4S cuadrado más 4. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar que la transformada inversa de Euler menos SP por todo el resto, que es 1 partido en 4S menos S dividido en 4S cuadrado más 4. ¿Sí? Y esto es lo mismo que la transformada inversa de Euler menos SP por 1 partido en 4S menos la transformada inversa de Euler menos SP por S dividido en S cuadrado más 4, y también voy a sacar aquí el 1/4, y acá este 1/4 también lo voy a sacar para que me quede aquí abajito. Era 1/4, no un S. Se me queda 1 partido en 4. Y esta transformada inversa, según el teorema de traslación, esta, como aparece esta exponencial, yo debería asumir que es de 1t menos pi. ¿Sí? Porque es la transformada inversa del escalón por la transformada inversa del 1. Así que por eso no lo puse. Menos 1/4, y aquí nuevamente tiene que ser el escalón de pi. Entonces va a ser 1t menos pi por, y acá este es el coseno de 2t, ¿sí? Entonces va a ser por el coseno de 2t, pero la t tiene que estar trasladada en pi. Entonces es coseno de 2t, pero la t tiene que estar trasladada en pi. Por lo tanto, la solución de la EDO, voy a juntar todas las partes, y la solución de la EDO va a ser menos 1/4 coseno de 2t más, estoy mirando toda esta parte de acá, esto de acá, ¿sí? Menos 1/4 coseno de 2t menos 1/2 seno de 2t más 1/4 menos, ¿sí? Y ahora va a ser todo esto que ya había resuelto. Sería menos 1/4 la función escalón de t menos pi más 1/4 la función escalón de t menos pi coseno de 2t menos pi. Y ahí entonces terminé el ejercicio utilizando el primer teorema de traslación. Voy a darles acá un minuto para que puedan copiar y continuar. En general, estos ejercicios utilizando los teoremas de traslación son largos, ya son largos. Fíjense que partimos, el ejercicio salió en menos de 2 planos. Ya, así que lo voy a dejar ahí para que lo puedan copiar. Ya. Y por el tiempo no creo que alcancemos a resolver este, pero este es mucho más sencillo, ¿ya? Porque en esta transformada ya la hemos hecho
o muy parecida, pero a este se los voy a dejar de actividad. ¿Ya? Hasta acá entonces entra en el control del próximo miércoles, ¿sí? Entra en todos los contenidos de Transformada Laplace, ¿ya? Así que eso. Lo dejamos hasta acá, que tengan excelente fin de semana, ¿ya? Chao, chao. Profe, Chao, una profe, consulta. gracias. Sí, obvio, dime. ¿Las notas del Lab 2 todavía no las tienen? ¿No las he subido? Las voy a mirar si No. una de esas están y no las he subido simplemente, ¿ya? Pero las Ya, voy a profe. revisar al tiro. ¿Ya? Ahí Ya, cualquier profe, cosa. gracias. Igual este fin de semana deberían ya subirse todas las notas, el control 3 y todo para que ya den el recuperativo tranquilo, ¿ya? Ya, profe. Ya. Chao.